de SQL Injection hayan pasado de moda, me parece increíble, la verdad. Es algo que se arregla modificando las comillas, comentáis muchos, pero no, yo no creo que sea de comillas, simplemente. Yo creo que va más sobre la confianza. Si la query que le lanzas a la base de datos confía en esa información que le solicitas, esta misma hablará por sí sola. Soy Jordi y hoy no te vengo a enseñar 50 herramientas de hacking ni 50 comandos que al día de mañana te vayas a olvidar. Te vengo a traer la lógica que hay detrás de un atacante que va a realizar una SQL injection. Así que qué mejor manera que realizarlo con un entorno controlado que hemos realizado. Y aquí pues vamos a ver las cuatro formas más comunes que tenemos de explotar una vulnerabilidad de SQL injection. Vamos a ello. Antes de entrar en comandos y ver todo lo que hemos hecho en el laboratorio os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Antes de todo, tenéis que entender una cosa, que la base de datos no distingue entre código ni código que introduce el usuario, ¿vale? Entonces, vamos a ver una cosilla aquí para que os quede claro a nivel de texto. Una query en el backend los desarrolladores, perdona, lo suelen hacer así, ¿no? Imaginad que tenemos un panel de login, select username, password from users, where username es igual a un input and password, vamos a hacerlo un poco más grande, password es igual a input 2, ¿vale? Esto sería más o menos lo que se refleja en un panel de login, ¿vale? Tú tienes el usuario que introducir y una contraseña, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos llegar de una manera a hacerle pasar a la base de datos que esto no es código del usuario ni información que tiene que buscar a la base de datos, sino que es propio código de la base de datos para que nos muestre información, ya sea escapando las comillas y comentando el resto del código, entonces la base de datos ya va a confiar en nuestra petición y nos va a mostrar toda aquella información que le pidamos, ¿vale? O sea, en vez de decirle, pues, que el usuario, yo me llamo Pepe, pues en vez de que busque en la base de datos el usuario Pepe si existe o no, pues en vez de esto sería comentar las comillas para salir de este contexto, comentar el resto del código y, por ejemplo, que nos muestre la versión de la base de datos. Esto sería más o menos una inyección SQL, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos llegar a hacer esto y confundir a la base de datos, entonces ya confiará en nosotros y nos va a mostrar toda la información, como ya os he dicho antes. Y si controlamos toda la parte de esta consulta, pues podremos controlar la lógica. Entonces ya no necesitaremos ni fuerza de herramientas externas ni nada de eso. Ahora, todo se basa en la base de datos. La base de datos habla o no habla. O no. Para esto vamos a hacer un dibujillo para que entendáis las cuatro maneras que tenemos de realizar una inyección SQL, ¿vale? Epa. Esto por aquí. Vamos a abrirnos el Paint. ¿Vale? Imagina que tú eres este. Y la base de datos es esta de aquí. Absteneros de comentarios por mi arte de pintor. ¿Vale? Entonces tenemos aquí cuatro formas SQL injection, ¿vale? Como os decía antes, la base de datos habla y te contesta o no te contesta la información que le solicitas.
Esto vamos a hacerlo así, esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Si la base de datos te contesta y tú le preguntas, por ejemplo, muéstrame el usuario Juan. Muéstrame el usuario Juan. Y la base de datos te responde, toma, aquí tienes el usuario Juan. Pues a esto se le llama una respuesta de unión base. ¿Vale? Ya que tú le solicitas una información a la base de datos y esto te la muestra sin problema. Aquí sin problema. No hay ningún problema, es el escenario ideal y ahora veréis por qué. Luego tenemos otra manera, ¿vale? Que esto es, tú le dices, le pides información, ¿vale? Pero esta no te responde. Vamos a poner aquí una pared, ¿vale? Entonces tú le solicitas, muéstrame el usuario Juan. Y la petición le llega a la base de datos. Epa, perdona. La petición le llega a la base de datos, pero la página no te responde, no ves información. Entonces, en vez de preguntarle a la base de datos que te muestre el usuario Juan o ese dato que tú le has solicitado, directamente le tienes que hacer preguntas. En vez de decirle, muéstrame el usuario Juan, no te lo van a demostrar porque la base de datos no muestra el resultado. Entonces lo que tenemos que pasar a hacer son preguntas, ¿vale? Preguntas. ¿Existe el usuario Juan? O, oye, la contraseña del usuario Juan empieza por una A, ¿vale? Y entonces la base de datos te va a responder si sí o no. Porque al final estas preguntas se generan a partir de condiciones booleanas, ¿vale? Si esa condición se cumple, entonces la base de datos te responde con un true. Que no se cumple, te va a responder con un false. ¿Vale? Y al igual que esta manera, que esto se le llama line boolean, vamos a ponerlo por aquí, pues también tenemos otra de estas, ¿vale? Aquí vamos a poner un muro, este de aquí mismo, y la base de datos, en vez de responderte directamente, te va a responder con el tiempo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Se debe a que si tú le haces una pregunta a la base de datos y esta ni siquiera te existe, o sea, ni siquiera te contesta a la pregunta que le solicitas, entonces hay que pasar a otro método que es, oye, ¿existe el usuario Juan? Si es cierto, tárdame en responder. Si es falso, respóndeme al momento, ¿vale? En vez de decirle, en vez de ver una pequeña modificación como en el blind boolean, veríamos una modificación de la respuesta a través del tiempo, ¿vale? Sería lo mismo, o sea, esto, oye, ¿existe el usuario Juan? El usuario Juan. Si es así, tarda en... Si es así, respóndeme en 5 segundos. ¿Vale? Y luego tenemos el otro modo, ¿vale?
que aquí también vamos a poner una pared. Bueno, no, aquí no hace falta. ¿Vale? Y en esta última forma, lo que le haremos es preguntarle, oye, ¿existe el usuario Juan? ¿El usuario Juan? Si existe, respóndeme con un error. ¿Vale? Más o menos la dinámica va a ir así en estas cuatro maneras. ¿Vale? Tenemos las cuatro formas. Union Based, donde la aplicación muestra todos los resultados que tú le solicites. Luego tenemos Blind Boolean, donde la operativa es, oye, tú tienes este usuario en la base de datos. Si la condición se cumple, entonces muéstrame esa pequeña modificación en la respuesta. Luego también tenemos la otra manera, que es a través del tiempo. Oye, ¿existe el usuario Juan? Si esta condición se cumple, entonces el servidor te va a contestar en el tiempo que tú le especifiques. Y luego tenemos la última forma, que es la de error based. Esto os lo pongo por aquí, que no es lo... Esto se llama, en verdad... Vamos a ponerlo. Time boolean. ¿Vale? Y la otra se llama error line. Error line. ¿Vale? Y aquí me he dejado el blind también. Blind time boolean. ¿Vale? No sé si lo vais a entender mucho ahora con este grafiquillo. Pero al final es eso. En el blind time boolean, pues tú le preguntas a la base de datos, oye, ¿existe el usuario, Juan? Si esta condición se cumple, el servidor te va a responder en el tiempo que tú le especifiques. Y luego la última forma es que la base de datos tampoco muestra ningún resultado, no muestra ninguna modificación y no te va a responder ni con el tiempo. Simplemente te va a gritar si esa condición se cumple. Es decir, si, por ejemplo, existe el usuario Juan, si existe, te va a responder con un error y la respuesta. Entonces, ahora que tenéis el dibujillo hecho y las cuatro formas así de manera genérica, pues vamos a ver cada una de estas maneras en el laboratorio. Entonces, como os he dicho antes, si la aplicación muestra los resultados, podemos pedirle todo lo que queramos que lo vamos a poder ver. ¿Vale? Entonces vamos a ir a este laboratorio de aquí de Union Based, SQL y Lab, Docker más MySQL. Bueno, esto al final es información irrelevante. ¿Vale? Entonces vamos a leer un poco esto, a ver qué nos encontramos. Parámetro vulnerable, categoría. ¿Vale? Esto es el ejemplo de lo que viaja a través de la petición HTTP, y esto es la SQL ejecutada, que se ejecuta a nivel interno de la base de datos. Y aquí pues estamos viendo lo que se refleja en la petición, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Descubrir el número de columnas y extraer el usuario administrator de la tabla users, ¿vale? Entonces vamos a ir por aquí, voy a sacaros un notepad y esto lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Union Based, objetivo, usuario administrador, tabla users, ¿vale? Entonces, como aquí en la aplicación ya se está ejecutando esta base de datos, que es la de products, ¿vale? En la query original de la app es products, ¿vale?
nosotros tendremos que ir a por el usuario administrator que está en la tabla de users. Es decir, tendremos que utilizar otra sentencia de SQL, utilizar otro select y concatenarlo con la que se está utilizando en la aplicación, que es esta de aquí. ¿Vale? Query que utiliza la app es esta de aquí, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Nosotros tenemos que utilizar la query original y concatenar la que nosotros vayamos a solicitar. O sea, la que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos utilizar esto directamente. Esto de aquí directamente. Cuando lo copie mejor. Epa. Cuando lo copie mejor. Y esto por aquí. ¿Vale? Esto sería así. Bueno, así. Más o menos. Nosotros no podemos ir y venir aquí directamente y decirle, vale, pues si tú utilizas esto, pues ya que estás, también muéstrame el usuario, select username from users, que es la de la tabla users, where username es igual a administrator. No, nosotros no podemos, bueno, esto no lo vamos a copiar entero, vamos a copiar esto de aquí, que es lo que utiliza la base de datos, la aplicación. ¿Vale? Esto lo vamos a poner grande para que veáis cómo funciona. Y aquí, como os comentaba antes, hay que comentar el resto del código. En este caso no se está utilizando nada más, pero son buenas prácticas a implementar, ¿vale? Si nosotros hacemos esto, no va a funcionar. Give and select username, esto va entre paréntesis, porque es otra operación. Y si lo pongo mejor, pues bien, ¿vale? Si nosotros concatenamos directamente nuestra petición con la que ya está utilizando la propia aplicación, no va a mostrar resultados. Por eso hay que utilizar la función UnionSelect, que como bien dice el nombre, pues no es muy difícil, ¿no? UnionSelect. Lo que hace el UnionSelect directamente es unir nuestra petición con la que ya está utilizando la aplicación. Y para eso primero hay que enumerar el número de columnas, como bien dice en el objetivo, enumerar número de columnas. ¿Por qué? Porque SQL con la función de UnionSelect necesita que la query tenga la query original, que es esta de aquí, y la query que nosotros lancemos tengan el mismo número de columnas y el mismo número de tipo de dato, porque si no nos va a dar un error. Ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, primero, para enumerar el número de columnas utilizaremos el UnionSelect null, ¿vale? Entonces, la query final quedaría give and give UnionSelect null, ¿vale? Si nosotros venimos de aquí vale, pues aquí tenemos un error, una lista. The used select statements have different number of columns. Por eso os estaba diciendo que hay que enumerar el número de columnas, porque SQL por detrás necesita que tanto la base de datos original como tanto la query original como la que nosotros utilicemos tengan el mismo número de columnas, porque si no nos va a dar este error. Entonces, que nos da un error con una columna, vamos a añadir otro null. Esto por aquí, esto por aquí, ¿vale? Vale, pues nos sigue dando el mismo error. Eso significa que la base de datos está utilizando una query con más columnas.
¿vale? Esto de aquí, pues en vez de 2 columnas, vamos a ver con 3. Anda, mira qué ha pasado aquí. None, none y none. Entonces ya sabemos que tenemos 3 columnas. Esto en verdad a nivel visual ahora es muy fácil porque ya sabéis, ya estáis viendo que aquí hay 3 columnas. O sea, directamente no haría falta ni enumerar el número de columnas, pero en un caso real sí que haría falta, porque no sabríais cuántas columnas se están seleccionando en la query original. Entonces, para concatenar tu query necesitas saber primero el número de columnas y luego saber qué tipo de datos es compatible con cada columna, ¿vale? Y después ya el último paso pues sería inyectar nuestra petición. Ahora ya tenemos el número de columnas. Muy bien. Pues el segundo paso es identificar el tipo. Identificar el tipo de cada columna. Entonces aquí union select null. Sabemos que hay 3 columnas. Esto vamos a ponerlo aquí ya directamente para copiarlo. ¿Y a qué me refiero con que tenemos que identificar el tipo de cada columna? Vale, pues que si en la query original se está utilizando un ID, nosotros también vamos a procurar que el primer campo de nuestra base de datos sea compatible con el de la original. Es decir, pues vamos a poner un 1. ¿Esto se va a mostrar? No lo sabemos. Vamos aquí y le decimos que sí. Anda, mira, sí que se refleja. Entonces sí que es compatible. ¿Vale? Y vamos aquí a poner, pues esto es Pepe. Y a ver si se refleja. Vale, también. Y en la tercera columna, 3. Vale, pues sí, también se refleja. O sea, que los datos que nosotros introducimos también son tipos compatibles con los de la query original. ¿Vale? Aquí, mientras no pongamos funciones SQL directamente como drop database, no va a dar ningún error. Siempre hay que procurar que el tipo de dato que nosotros queramos introducir sea compatible con el original. No hace falta que sea el mismo tipo de dato, es decir, si en la primera columna de la query original se está utilizando un integer, no hace falta que nosotros pongamos un integer. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. Esto es lo que os he dicho del error. A ver si así no le gusta. Sí, es lo que os he dicho. No podemos utilizar directamente funciones, sino que sea compatible el tipo de datos. Podemos poner, en vez de un tipo alfanumérico, sí, en vez de ser un integer como el ID, pues podríamos poner un nombre, por ejemplo. Union select y aquí, pues, pep. Y aquí null y null. Y como veis, pues también es compatible. ¿Por qué? Porque por detrás la base de datos está transformando estos caracteres de aquí en numéricos. Que eso se llama SQL, typing insertion o algo así. Creo que era, a ver. Union select. Transformation value. Y esto se llama un select.
corresponding columns with compatible data. Bueno, ahora no lo voy a encontrar, es la Murphy. Pero bueno, por detrás al final, para que lo sepáis, si nosotros introducimos un tipo que no tenga ningún sentido, que nosotros pensemos, oye, si la query original está utilizando un número, ¿por qué nosotros podemos poner aquí caracteres? Porque por detrás la base de datos ya está transformando estos caracteres en un número, ¿vale? Entonces, muy bien, ahora ya tenemos que todas las columnas reflejan datos y son de tipos compatibles. Venimos por aquí y entonces el segundo objetivo ya es extraer el usuario administrator de la tabla user. Muy bien. ¿Qué acabamos de hacer con todo esto? Que en vez de utilizar la aplicación como un usuario, ya podemos introducir nosotros los datos que queramos. O sea, en vez de decirle give un select null, pues aquí nosotros vamos a seleccionar pues que nos muestre la versión. Esto lo vamos a poner entre paréntesis, ¿vale? Y si copiamos todo esto, tenemos la versión. ¿Qué acaba de pasar? Pues que ya no estás utilizando la aplicación como un usuario. Ya tienes el control de la base de datos. ¿Por qué? Porque ahora mismo puedes pedirle todo lo que quieras que te lo va a dar. ¿Vale? En vez de un select y que me muestre la versión, pues vamos a ir directamente y nos dice descubrir el número de columnas, que ya lo tenemos, y extraer el usuario administrator de la tabla users. Muy bien, entonces en vez de mostrar la versión de la base de datos, pues si nos dice que hay un usuario administrator, select username from users where username es igual a administrator. Y aquí lo vemos, el usuario administrator, y estos son los campos de null que hemos puesto aquí para igualar el número de columnas con la query original. Y ya estaría. Esto sería lo que viene a ser un Union Based. Vale. Pues este escenario de aquí de Union Based es ideal, es el mejor de todos, porque ante un atacante que pueda ver todos los resultados que que él solicite y los pueda ver por pantalla, pues oye, ni tan mal. Tiene aquí un resultado directo y lo puede filtrar directamente, sin problema ninguno. Pero, ¿qué pasa cuando la aplicación y la base de datos dejan de hablar por sí mismas? Es decir, tú mandas la solicitud y por pantalla no ves ningún cambio. Pues esto es lo que vamos a ver en Blind Boolean, porque esto ya sí que se pone tenso y vamos a ver lo chulo que está. Ya no podemos pedir los datos de la base de datos directamente, ¿vale? No podemos decirle como antes, oye, ¿existe el usuario administrator? Y él me lo ha mostrado. Sí, mira, aquí existe. ¿Vale? En Blind Boolean, como os he dicho antes, la aplicación no muestra el resultado. O si no lo muestra, pero sí que responde de una forma diferente, ya sea en la cabecera HTTP, en la respuesta, en la longitud o como tal. Pero a nivel de respuesta no la renderiza en la aplicación web. Esto ya está hecho a propósito para que entendáis cómo funciona Blind Boolean, ¿vale? Entonces, no solicitas el primer dato de la base de datos existe, o sea, dame el usuario administrador. No, eso no lo podemos hacer porque aquí ya no nos va a reportar ningún resultado, sino que tenemos que ir preguntando, oye, el primer carácter del usuario es A, o la contraseña empieza por P, y si es correcto o si es true, como dice aquí, true o false, pues entonces vamos a ver que la página responde de una manera. Que no responde de esta manera, pues entonces es que es false. Que responde es true.
y hay que ir así sucesivamente hasta poder completar toda la estructura o el objetivo, que es este de aquí: inferir datos del usuario administrator usando true o false sin ver datos directamente, ¿vale? Entonces, como habíais visto antes, en Union Based primero teníamos que enumerar el número de columnas, luego alinearlas según el tipo y luego ya podríamos filtrar el usuario administrator de la tabla users, ¿vale? Pues aquí no, aquí como no muestra datos ni podremos ver si responde o no, ya que la página no renderiza las respuestas ni nada de eso, tendremos que ir a Boot Suite directamente, ¿vale? Boot Suite, esto lo vamos a ejecutar, ¿vale? Vamos a abrir esto por aquí, lo vamos a hacer. Ay, esto lo vamos a cerrar y esto por aquí, esto aquí, sí. Work Suite, vale, esto le damos a Start Work y esto ya lo hemos borrado, ¿vale? Entonces aquí en el escenario de Blank Boolean, ¿vale? Nos dice cookie actual, tracking ID, ABC, esto lo vamos a copiar todo, más que nada para tenerlo. Tracking ID es este de aquí, ¿vale? Esto de aquí es el canal vulnerable. Antes habíamos visto que el canal era la categoría y esta vez es tracking ID, ¿vale? Entonces, welcome back, la query devolvió filas, SQL ejecutada. Esto es lo que se ejecuta a nivel de SQL. Select tracking ID from tracking, where tracking ID es igual a ABC123. ¿Vale? El objetivo es inferir datos del usuario administrator. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a copiar por aquí, inferir datos en el usuario administrador. Vale, nos vamos a ir al Boot Suite. Vale, vamos a tenerlo que configurar, no proximidad, enable. Vale, con el puerto 80 no nos deja porque ya está utilizando la propia aplicación. Entonces esto lo vamos a editar, vamos a decirle que utilice el 8085, por ejemplo. Ok. Esto ya se puede cerrar, ya está habilitado, y el Foxy Proxy tendremos que configurarlo para que también escuche por el puerto 8085. 8085, creo que hemos puesto 85, ¿no? Sí, tenía que ser, a ver. 8085, sí, correcto. Vale, le damos a interceptar, esto lo podemos cerrar, esto también, refrescamos la página, 8085, lo habilitamos, vale, y le decimos blank boolean, vale. Aquí tenemos la respuesta de la solicitud, le damos al repeater y vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Vale, aquí lo que vemos son las cabeceras y la cookie, private content version, vale, estilo de versión, y el tracking ID. El parámetro vulnerable, como habíamos visto antes, es tracking ID, por lo que hay que utilizar esto para que nos muestre los resultados y poder extraer el usuario administrator, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, la aplicación aquí no muestra el resultado directamente, ¿vale? Esto de aquí lo podemos desactivar porque ya hemos capturado la petición, ¿vale? Hasta aquí. Entonces, como os he dicho antes, esto no muestra ningún resultado, ¿vale? Si nosotros copiamos esto de aquí, esto de aquí, 1, 2, 3, tracking ID 1, 2, 3, ¿vale? Esto sigue igual, y si hacemos una operativa booleana, esto nos dirá welcome back igualmente, pero si le decimos que 1 es igual a 2
por lo que será false, no debería devolver welcome back, no vemos ningún cambio, ¿vale? Esto es porque ya se ha hecho a propósito, ya que quiero que entendáis cómo funciona realmente este mundillo de las blind boolean y todo esto, ¿vale? Entonces, aquí, si nosotros enviamos la petición, ¿vale? Esta es la respuesta, vale, y se supone que tendría que decir en algún lado welcome back, aquí está, welcome back, la query devolvió filas, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que buscar y solicitar preguntas de manera que esto responda con un welcome back, ¿vale? Aquí si cerramos las comillas porque a la base de datos le llegan con las comillas, ¿vale? Aquí lo que estaríamos haciendo pues es, esto es lo que le llega a la base de datos, si nosotros introducimos otra comilla, cerramos las comillas, habrá que comentarlo y aquí ya podremos decir lo que queramos. Pues primero habrá que hacer una operativa booleana para ver si responde true o false, que es 1 es igual a 1, por ejemplo. Esto en teoría tendría que dar true ya que 1 es igual a 1. Y esto entonces lo vamos a pegar aquí. 1 es igual a 1, 1 es igual a 1. Cerramos las comillas y le añadimos el and. Vale, aquí vamos a ver si nos ha devuelto welcome back. Muy bien. Welcome back, la query devolvió filas, vale. Pero esto realmente es cierto o no? ¿Se cumple? Si vamos a hacer el fallo a propósito, vamos a ver cómo responde la base de datos. Welcome back. Aquí podemos buscar directamente. Welcome back. ¿Vale? Y aquí como lo que ve, aquí como estáis viendo ya directamente, no welcome back. La query no devolvió filas. ¿Vale? O sea, se está cumpliendo. Está haciendo todo bien. Como en este caso la respuesta de 1 es igual a 2 es false, pues no te responde como un welcome back. Si hacemos que la pregunta sea true, tenemos welcome back. Y esta sería la dinámica. Ahora que ya tenemos que el canal es ABC 123 y que realmente está contestando con un true o false, pues ya podríamos ir al objetivo, que sería inferir datos del usuario administrator. Vale, pero ¿qué pasa aquí? Antes de inferir datos sobre el usuario, pues tendremos que saber un poco cómo es la estructura, ¿no? El objetivo es inferir datos del usuario, ¿vale? O sea, objetivo usuario admin, objetivo usuario administrator, ¿vale? Como aquí no nos está dando información ni de la tabla que está alojado este usuario administrador, ni de las columnas ni nada, pues entonces habrá que empezar por aquí, ¿vale? Primero objetivo, enumerar la tabla. Enumerar la tabla. Segundo, enumerar las columnas. Y luego, exfiltración de datos. Exfiltrar datos, que en este caso es el usuario administrator, ¿vale? Entonces, aquí hay dos cosillas que ahora vamos a ver, porque para enumerar las tablas y las columnas son cosas diferentes. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Al final en la estructura de una base de datos se compone de dos maneras. Hay dos tablas. La propia tabla de la base de datos que tú creas, que la tabla sería users, por ejemplo, tú has creado una tabla que es users y ahí pues se alojan las columnas de username, mail, email y password, ¿no? Y estos son datos que el usuario
crear como tal. Y luego está la tabla de information schema. ¿Para qué se utiliza esta tabla? Esta tabla aloja metadatos sobre información de la estructura de todas las tablas. ¿Vale? Entonces tendremos que ir primero a hacer una consulta a la tabla de Information Schema, ya que no podremos directamente atacar a la base de datos, ya que no sabemos su nombre. Entonces primero tendremos que hacer uso de la tabla de Information Schema para ir verificando a través de peticiones booleanas y que nos conteste true o false, y a partir de ahí, una vez ya queramos extraer el dato real, utilizaremos la tabla que hayamos exfiltrado en Information Schema. Esto lo vamos a ver ahora durante la clase, porque si no, no lo vais a llegar a entender así, simplemente. ¿Vale? Entonces, el primer objetivo es enumerar la tabla, ¿vale? ¿Cómo vamos a enumerar la tabla? Vale, pues esto, la query sería abc123 and select information select. ¿Qué nos interesa aquí saber? Enumerar la tabla. ¿Qué tabla debe alojar el usuario administrator? Un poco es muy difícil pensarlo, pero como no lo sabemos, pues vamos a hacerlo un poco más difícil, ¿no? Entonces, si nosotros estamos buscando un usuario que es administrator, vamos a ir a enumerar la tabla, ¿no? Select table name from information schema columns where username es igual a administrator. ¿Vale? O sea, seleccióname la tabla de la base de datos de metadatos donde haya un usuario administrator. ¿Vale? Esto lo vamos a comentar y a cerrar la comilla, y vamos a ver si realmente se cumple esta condición. Vale, esto vamos a borrarlo porque si no lo duplicamos. Unselect table name from information schema columns where username es igual a administrator. Vale, y aquí lo que vamos a tener es un no welcome. Vale, no welcome where esto en vez de where column where username. Vale, a ver ahora que nos devuelve esto. Vale, no welcome, la query no devolvió filas. Vale, esto vamos a mirar a ver por qué no nos devuelve datos. Select table name from information schema columns where username es administrator. Ah, vale, un segundo, me he equivocado aquí, perdonad. Web column name ¿vale? Porque hay que utilizar column name en vez del usuario directamente, porque primero el campo username no existe en esta estructura de information schema, entonces hay que operar según las columnas o tablas, ¿vale? Como el usuario administrator como tal, ya sabemos que se utilizará, o damos por supuesto que se utilizará en una columna que se llame column name, que se llame algo parecido a users, ¿no?
like, pues esto vamos a utilizar. Esto es un poco de sentido común al final. Sabemos que si tenemos que ir a por el usuario administrator, pues este dato estará alojado en una columna que se llame algo parecido a que lo refleje. Users, username, role, ¿vale? Vamos a probar con esto. Y si esto se cumple, vamos a utilizar un count que cuente el número de tablas, y si es más grande que 0, pues me va a responder true o false. Esto vamos a ir por aquí y lo vamos a copiar. Y welcome back. Tenemos el primer welcome back. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que se está cumpliendo, que hay una columna, una columna que se llama parecida a user, y que existe una tabla que también aloja ese dato, esa columna, ¿vale? Entonces vamos a decirle que esto, user, en vez de ser la columna, vamos a decirle, pues, existe una tabla, ¿no? Vamos a decirle table name. ¿Hay alguna tabla que se llame también algo que empiece por user? Vamos a ver. No welcome back. Vale, aquí no hay. Count table name. Where table name like use. Pues no hay ninguna, parece ser. A ver, vamos a decirle, en vez de atacar a columnas, tables, tables, where table name es igual o like a, entre paréntesis, user. ¿Vale? Esto, a ver, vamos a ver. Welcome back, vale. ¿Hay alguna tabla con el nombre que se parece a user? Entonces, vamos a decirle users. ¿Existe alguna tabla con el nombre users? Welcome back, vale. Y esto ya debería dar correcto. Welcome back, muy bien. Vale, ya tenemos que la tabla users existe. La tabla es users. Vale, pues ahora vamos a enumerar las columnas. Como ya os he dicho antes, al final no es muy difícil y es de lógica. Si hay un usuario administrator, pues la columna que estará hospedado ese dato se deberá llamar users, username, role, lo que sea. Vamos a probar directamente esto. Copiamos lo mismo. Vamos a dejar un espacio aquí. ¿Vale? Y vamos a atacar directamente a select count table name. Aquí sería column name. From information schema columns with table name where column name like use. ¿Vale? Vamos a ver si existe alguna columna con este que empiece con algo así. Vamos a ver. Y tenemos welcome back, ¿vale? Pues ahora hay que ir afinando la pregunta. Oye, ¿existe alguna columna que se llame user? Welcome back también. O sea, ¿existe alguna columna que se llama user? ¿Vale? Entonces, esto sí que existe, es cierto. Existe una columna que se llama user, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ya podremos exfiltrar
los datos del usuario administrator, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la tabla y tenemos la columna. Information schema, a ver, dame un segundo, answer con column name, column web name, vale. Entonces, ahora ya podríamos llegar a exfiltrar el dato diciéndole, oye, abc 1, 2, 3, and select code user from information from users, perdón, from users where user es igual a administrador directamente. ¿Esto se cumple o no se cumplirá? Si es cierto, lo veremos ahora en la respuesta. Pista túnica, pues no se ha cumplido. No welcome back, vale. Pues entonces abc 1, 2, 3 and select con user from users where user es igual a administradores, vale. Entonces aquí podemos aclarar dos cosas, o que la columna está mal hecha o que la query está mal hecha. Vamos a ir directamente a descartar que la columna sea la que está mal y vamos a ver esta query de aquí, abc 1, 2, 3 and select con column name from columns where column name like use, vale. Pues en vez de column name lo que vamos a poder utilizar es users. Vamos a utilizar esto de aquí y a ver si existe realmente. Vale, welcome back, like users. O sea, si esto en vez de users y un like, si lo afinamos directamente y ponemos username, nos va a responder welcome back. Vale, o sea que lo estábamos planteando mal. Directamente select con username, ya que la columna real se llama username, ¿vale? Select con username from users, where username es igual a administrator. Si hay más de uno, va a responder true, si no, false, y no va a haber una modificación en la respuesta. Bueno, nos va a decir que no hay welcome back. Welcome back, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y incluso podremos decirle que esto solo hay un usuario, ¿no? Welcome back, sí. Aquí veis que hay un usuario que se llama administrator y que existe en la base de datos. Y esto sería la técnica de blind boolean SQL, ¿vale? Donde hemos conseguido el usuario administrator usando true o false, operaciones booleanas. Y ahora vamos a ver lo que significaría blind time based, ¿vale? Y en esta situación de blind boolean todavía teníamos una ventaja, que era esta que hemos visto anteriormente, que si nosotros le pasábamos una comparativa booleana y era true, pues en la respuesta HTTP había una pequeña modificación que era el welcome back. En caso de false, pues el mensaje era un no welcome back, ¿vale? Pero ¿qué pasa si no se modifica la respuesta HTTP ni se muestra la respuesta por pantalla? Que habrá que hacer que el servidor hable con el tiempo. Vamos a ver esto de que el servidor hable con el tiempo porque estará bastante interesante. A partir de aquí, esto sí que ya lo podemos ir analizando en el grouping mejor, ¿vale? Entonces, ya hemos mandado la señal al repeater y tenemos que el parámetro es este de aquí, el parámetro vulnerable, ¿vale? Entonces, si venimos aquí, cerramos la comilla y le decimos, vale, if y hacemos la misma comparación de antes, 1 es igual a 1, entonces
Vamos a ponerlo esto entre comillas mejor. Sleep 0.75. Y si no, no hagas nada. ¿Vale? Esto lo pasamos por aquí. Y esto lo URL encodeamos. Porque si no, no nos va a dar error. O sea, nos va a dar error, perdón. Vale, esto lo vamos a URL encodear con el control U mismo. Vale, y lo veréis así que cambia el formato. Y enviamos la petición y ya estamos viendo como tal que tarda en responder. Si vamos aquí al tiempo medido por el servidor, vemos que la respuesta es 1,83 segundos, ¿vale? Si nosotros fallamos explícitamente para ver si realmente tarda en responder, ya acabamos de ver que la respuesta ha sido inmediata y entonces esa condición pues no es cierta, no es true y no responde al momento, ¿vale? Genial, pues en base a esto, ahora que ya tenemos cuál es el canal y que realmente hay un delay cuando la comparación booleana se cumple, vamos a ir con el procedimiento que os hemos explicado antes, que es primero enumerar la tabla, luego las columnas y luego ya tengamos la información sobre la tabla y las columnas que existen, vamos a poder exfiltrar el dato, ¿vale? Vale, pues para enumerar la tabla, ya que antes lo habíamos hecho con atacando a la base de metadatos de Information Schema, pues en esta situación pues tendremos que hacer lo mismo, ¿vale? Coger este parámetro de aquí, el MUG, y decirle, vale, pues MUG, comillas, más AND, más IF, y entonces nosotros pues introduciremos aquí nuestra query, ¿vale? Select, cuéntame por lo menos select code table name, ¿vale? Cuéntame el nombre de tablas from information schema columns where table name es igual, pues aquí no hay que ser muy ingeniero, ¿no? No hay que ser muy astuto para saber que sí. Confirmar al menos un carácter del password del admin. Vale, ¿cómo se puede llegar a llamar esa tabla que aloja un dato sobre, que hospeda un dato sobre una contraseña o un usuario de admin? Pues table name like, vamos a hacer lo mismo que antes, like use. Y esto por aquí mejor, ¿vale? Si esto existe, vamos a hacer la comparación, vale, esto se cierra aquí, column, vale, y para hacer la comparación booleana lo que vamos a hacer es cerrar esto con un paréntesis y decirle, vale, si esto es cierto y es más grande que 0, entonces sleep 0,75 y un null si es falso. Vamos a probarlo. Esto lo pasamos por aquí. ¿Esto está en URL encodeado ya o no? Sí, vale. Pues esto lo borramos, esto lo sacamos, esto lo copiamos, se lo pasamos al Burp Suite. Lo URL encodeamos. Y ¡epa! Ya estamos viendo que la respuesta tarda, por lo que esto es cierto. Que realmente hay una tabla que se llama user, ¿vale? Con esto, table name es igual a user. Vamos a acabar de especificar y a ver si afinamos un poco el dato, ¿vale? Table name, pues vamos a decirle que a ver si se llama users,
Que vamos, seguramente será eso. Esto lo borramos. Copiamos nuestra sentencia y seleccionamos, URL encodeamos y no response headers received. Vale, ahora sí. Y el tiempo de respuesta ha sido 1,56, ¿vale? Pues aquí en vez de user pones pp, ya te ha respuesto un momento. Si le pones users, ves que la respuesta es correcta también, pero el tiempo es distinto, 1,55, y aquí con el nombre de pp, ves que también la respuesta es correcta, pero el tiempo es distinto, 0,47 segundos, ¿vale? Vale, genial, entonces ya tenemos un dato más, vale, que la tabla se llama users, ¿vale? Entonces habrá que hacer lo mismo, pero para la columna, ¿vale? Entonces, enumerar la columna. Si nuestro objetivo es un carácter del password del admin, ¿cómo se llamará esa columna? ¿Cómo se debe llamar esa columna que hospede una contraseña? Tampoco es muy difícil, ¿no? Password. Vamos a ponerlo así. Pass select con de la tabla que cuente la columna. Column name from information schema columns where table name. Esto es column name y también le vamos a decir and table name es igual, esto está mal, se me ha escapado el aquí, and table name es igual a users. No vaya a ser que haya alguna base de datos, alguna tabla que también tenga un nombre parecido a pass, ¿vale? Entonces esto lo vamos a copiar, lo vamos a enviar al intruder, lo copiamos, URL lo encodeamos, epa. ¿Vale? Y vamos a ver qué tenemos. Esto ha ido demasiado rápido, por lo que imagino que esto no se cumplió, 0,72. Select counts column, a ver, vamos a analizarlo aquí mejor. And if select count, vale, paréntesis se cierra aquí, 0, vale, table name users, where table name and column name, vale, aquí está el error, like, dale like, en vez de igual. Entonces, si esto lo pasamos al intruder y le decimos que nos lo pegue y lo URL lo encodeamos, tenemos la respuesta y tenemos que el tiempo de respuesta ha sido de 0,43 segundos. Por lo tanto, hay algo que no le está molando. Vale, hay algo que no le está molando from information schema columns where table name users and column name like pass. Hay algo que no le gusta. A ver, vamos a probar con doble S. URL encodeamos esto, se lo mandamos. No response header, esto está mal, vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, que hay respuesta. Y el tiempo en segundos ha sido de 0 a 100. No, hay algo que no le está gustando.
Vale, vamos a mandar esto vamos a mirar esto desde aquí. Where table name es igual a users and column name like pass. Vale, vamos a mirar los paréntesis por si acaso hay alguno que se nos escape. Este de aquí se cierra aquí. Vale, correcto. Este de aquí se cierra aquí y este de aquí se cierra aquí. Correcto. And column name like pass. Con column. Vale, ya sé dónde está el error. Column. Si no vemos bien y no leemos bien, pues entonces pasan estas cosas, ¿no? Copiamos esto, URL lo encodeamos y ahí tenemos la respuesta. Ya, epa. Vale, esto está mal, ahora sí. Y aquí ya vemos que está tardando más en responder que antes. Y esto realmente se cumple, ¿vale? O sea, hay una columna que se llama parecido a pass. Parecido, ¿no? Sí, es seguramente ese campo, columna, esa columna que aloje, perdonad chicos, que os pide una contraseña, pues ahora mismo se parece a pass, pero esto realmente será password fijísimo, así que vamos a decirle esto que no sea un like y esto que sea password, ¿vale? Y como veis, pues también está tardando en responder, por lo que ya hemos definido que el campo que hospeda la contraseña se llama password, la columna, ¿vale? La columna es password, ¿vale? Ahora que tenemos la columna y tenemos la base de datos, pues ya podríamos ir a exfiltrar el dato, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos para extraer un carácter del password admin? Vale, pues para extraer y ir comparando cuál es el carácter de cuál es el primer carácter de la contraseña del admin, hay que ir utilizando la función substring, ¿vale? Substring. Esto si lo buscáis por aquí, en Google, vamos a desactivar esto. Lo que hace substring es iterar sobre el carácter, sobre el campo que tú le pases, ¿vale? Tenemos substring, substr, aquí el campo, cuál es el inicio de la carga, el payload, y cuál es la cantidad de caracteres, ¿vale? O sea, inicio y cantidad de caracteres, ¿vale? Vamos a pasar de San Google, ¿vale? Substring lo que hace es iterar sobre el valor que tú le pases un inicio y una cantidad de caracteres, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos substr, pues sería password y queremos sacar el primer carácter, iniciamos la búsqueda por el primer carácter, que es la P, y la longitud de caracteres solo queremos un carácter, por lo que sería 1 y 1, ¿vale? Esto se me acaba de pillar aquí y no scrollea para abajo, no. Vale, vamos a borrarlo, vamos a borrar esto y vamos a dejarlo así.
que queda más limpio, ¿vale? Que realmente queremos substr, que realmente queremos que empiece por el tercer carácter, que el inicio sea el tercer carácter y vaya recorriendo un carácter por un carácter, pues sería 3 al inicio y la cantidad de caracteres 1. ¿Vale? Que queremos que sea substring password que queremos que el inicio sea el el final, que esto sería, pues si es de 3 4 5 6 7 8 con 8 caracteres, quiero que haga el último carácter del campo y solo un dígito, pues 8 1, ¿vale? Entonces tendríamos que mandarle esto a la petición y que vaya iterando sobre cada carácter hasta que nos adivine cuál es, ¿vale? Por fuerza bruta. Esto lo vamos a ver por el Burpsuit mejor, porque si no vamos a estar aquí mediodía y eso no nos interesa, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la query realmente? Vamos a copiar esto. Esto está chulo y es interesante porque este es el funcionamiento interno que tiene SQLMap. Va intentando y iterando sobre cada carácter hasta llegar a explotar y a adivinar, bueno, adivinar no, porque al final es un ataque de fuerza bruta, y a sacarte la contraseña o el campo que tú le indiques, ¿vale? Entonces esto sería, en vez de contar, primero sería un substr, ¿vale? El campo sería password y queremos que empiece por el primer carácter y que vaya de uno en uno, ¿vale? No que vaya por el primer carácter y pruebe de dos en dos, no, porque solo queremos el primer carácter, ¿vale? Entonces esto, vamos a poner que la contraseña, vamos a mirarlo con el administrador, ¿vale? Username from users where username, aquí podemos igualarlo y decirle que, por ejemplo, si sabemos que el administrador es, bueno, en este caso no lo sabemos, pero dame un segundo, vamos a mirar qué ID tiene el usuario administrador. Esto lo vamos a copiar por aquí mejor, más fácil. And if select, esto le vamos a decir ID from users web username es igual a administrador, esto si es igual a 1, ¿vale? En el caso de que el ID sea igual a 1 del usuario administrador, pues esto se va a cumplir, por lo que el servidor va a tardar en responder, ¿vale? Entonces, más que nada, esto es para que veáis cómo se haría en un escenario de prueba y error, ¿vale? ¿Veis? Aquí está tardando en responder. Tenemos una respuesta de 1,5 segundos, ¿vale? Entonces ya sabemos que el ID del admin es igual a 1, por lo tanto aquí podemos decirle que lo podemos borrar from users where ID es igual a 1. ¿Vale? ¿Por qué os lo digo? Porque en el caso de que estuvierais en un escenario que no supierais cuál es el objetivo o sea, cuál es el objetivo ni cuál es el usuario, podríais ir probando por el ID y decir, vale, pues de este usuario que tiene el ID 1,
el primer carácter es una A, que es una B, es una C, y así ir iterando por fuerza bruta hasta extraer el nombre completo. Una vez ya tengáis el nombre, cambiáis la sentencia y le decís que os haga la fuerza bruta por la columna de password. Entonces, lo que podemos venir a hacer aquí es y select substr username from users where id es igual a 1, ¿vale? Entonces, queremos confirmar que la función esta del substr está funcionando, por lo que le vamos a decir que si la primera palabra del campo username empieza por A, ¿vale? Como el usuario es administrador, pues seguramente esto esté bien. Vamos a lanzarle esto por allí. Lo reencodeamos, bueno, no lo ha pillado. Esto lo reencodeamos. Y no está bien. Y esto es porque también hemos seleccionado la cabecera. Y aún así tampoco está bien. A ver, where id es igual a 1, tiempo de espera, tiempo de respuesta del servidor 0,04. Vamos a mirar por qué. Select substr username from users where id es igual a 1. Ah, espérate. Esto es así, una A. Es igual a A. No es mayor que A, es igual. Y esto lo encodeamos. Y aquí vemos que ya de por sí está tardando en responder. Si bajamos a ver el tiempo de respuesta del servidor, vemos que tenemos 1,50 segundos. Muy bien, ahora hemos verificado que esto realmente funciona, ¿vale? Porque el substr nos ha igualado que el primer carácter del campo username pues es igual a una A, ¿vale? Pues lo mismo, en vez de username le pasamos el campo password, ¿vale? Quiero que empiece por la P, solo que coja un carácter, pues ID es igual a 1, esto lo podemos dejar igual y esto como no sabemos cuál es, aquí viene la gracia, tenemos que pasarle esta petición al intruder, esto lo pasamos por aquí, esto lo URL lo encodeamos, vale, verificamos que está bien, ok, respuesta correcta, yo tampoco sé cuál es la password como tal, podemos ir probando hasta tener todo el abecedario completo, que al final no nos va a responder ni nada. Entonces lo que hay que hacer en estos casos ya es introducir esta petición al intruder, ¿vale? Y añadir el payload para que vaya cambiando e iterando sobre cada carácter y realizar un ataque de fuerza bruta para que ese carácter, la O, vaya cambiando. ¿Vale? Aquí seleccionamos el tipo de payload, una de fuerza bruta, aquí tenemos los caracteres que queramos que se incluyan en el payload, longitud mínima de 1 y longitud máxima de 1, da igual. Epa, minimum length 1 y maximum length 1, ¿vale? Entonces, este es 1 y luego también hay que ir haciendo que, bueno, esto no hace falta ya, que itere sobre cada palabra del campo. No, porque el objetivo solo es al menos un carácter del password del admin, ¿vale? O sea que con que tengamos el primer carácter del inicio ya nos vale. Y entonces a esto le damos Start Attack, Payload Position, Invalid Brute Force Settings, vale, a ver, ¿por qué no?
Pero lo vamos a dejar así y esto así. Que antes no había contemplado ese cambio, pero bueno, así también lo podemos dejar. Que apruebe 36 posibilidades. Le damos a Start Attack, ¿vale? Y bien, aquí ya está empezando a realizar el ataque, ¿vale? Si nosotros vamos a ir aquí a la request HTTP, entonces estamos viendo que primero ha probado la A, luego ha probado la B, del primer carácter, luego ha probado del primer carácter del campo password, ha probado la C, y ir viendo así, ¿vale? ¿Cuál es el misterio de aquí? Y la gracia para identificar cuál es el payload bueno, pues fijarse en las respuestas, ¿vale? Vemos que en todas las respuestas la longitud es igual, ¿vale? ¿Estoy acabado? Sí, finisher. Vemos que todas las respuestas son iguales, todos los estatus son, todos los códigos de estado son iguales, son 200 porque al final son correctos, pero aquí hay un campo en la respuesta recibida que es diferente a todas las demás, que sobresalen en cantidad numérica, ¿no? Vemos que todos son más o menos la misma respuesta: 9, 21, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 5, 4, 6, 4, ¿vale? Pero hay un momento en que esta respuesta es de 1503. Este ya es un indicador bastante bueno que nos dice, ostras, esta respuesta recibida en HTTP es distinta a todas las demás. Aquí es que hay algo realmente que es diferente, ¿no? Y si realmente, entonces, realmente esto de aquí nos está diciendo que el primer campo, o sea, el primer valor del campo password es la P. Si vamos a la respuesta, ¿vale? Si vamos a la respuesta, aquí tenemos un tiempo de respuesta de 1,5 segundos. Y si vamos a las demás respuestas, por ejemplo, en esta de aquí, ¿vale? Donde ha puesto una Q como primer carácter de la password, si vamos a la respuesta, vamos a ver aquí que que el tiempo de respuesta al servidor son 2 segundos, bueno, 2 milisegundos. Si vamos a esta otra, donde esta otra ha probado el carácter 6, si vamos a la respuesta, vamos a ver que solo ha tardado 0,003 segundos y que la respuesta recibida con un mayor número ha sido la P, ¿vale? Y aquí tenemos que el tiempo de espera del servidor, de respuesta del servidor, ha sido de 1,5 segundos, ¿vale? Pues esto mismo lo podríamos llegar a hacer con toda la contraseña, ¿vale? Pero no, esto ya lo veremos otro día porque si no el vídeo pues se va a alargar bastante y tampoco me interesa. Simplemente quiero que veáis cómo se realiza este tipo de ataques y cómo lo realizan. Al final este tipo de ataques también es el típico funcionamiento que tiene SQL Map. También está realizando este tipo de peticiones a la base de datos y si la respuesta es true, pues te reporta la respuesta por pantalla y si es false, pues no te lo muestra. ¿Vale? Y entonces, pues este sería el laboratorio de Timeline Base. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto el escenario de Blind Boolean, Union Based y Blind Time. Pero, ¿qué pasa con este tipo de escenarios? Error Based. ¿Vale? Aquí el hecho es que no se muestran ni errores, ni datos, ni modificaciones en la respuesta a través del tiempo, ¿vale? Es decir, el escenario de Blind Time no funciona en Error Based, no funciona ni Union Based ya que no muestra ni resultados en pantalla, y en Blind Boolean tampoco funciona porque la respuesta HTTP es la misma. Todo el rato ves lo mismo.
¿Qué pasa entonces en error base? Pues que aquí entra el trabajo de los desarrolladores, que subestiman lo que puede llegar a decir el error. Vale, vamos a ver este último laboratorio de error base. ¿Cuál es la idea principal de este laboratorio? Pues que muchos desarrolladores utilizan sistemas de depuración en el código para ver si este realmente compila bien y se ejecuta correctamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si no compila bien, pues se muestran errores en el código. Pues esta idea principal, si la transfieren a producción, la pueden utilizar y guiarse muy bien para ver si realmente está funcionando correctamente, pero los atacantes pues también pueden utilizar esta técnica del hecho de que se muestran los datos para hacerse una idea y ver cuál es la estructura de la base de datos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la función de extract value. Extract value, extract value, esto sería así, XML document y XPath expression, ¿vale? ¿Cuál es la idea principal de esta función? Que la base de datos genere un error, nosotros podamos introducir esos datos en la petición y que la base de datos nos muestre los resultados, ¿vale? ¿Cuál sería el payload o la query original delante de esta función? Bueno, antes de todo, vamos a explicar un poco más cómo funciona esto de extract value, ¿no? Extract value, pues sería un ejemplo claro, sería un 1 aquí, sería concat y 0 por 5, 0x5c y esto sería, y aquí sería la query, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? El 1 se refiere al XML document, que como ya leéis aquí sería un archivo XML, pero como no lo es realmente, pues hace que la función falle y provoque un error. ¿Vale? Concatenamos nuestra petición, el 0 por el 0x5c es un payload que esto al final es un valor en hexadecimal que es igual al slash, ¿vale? Esto es igual a esto, ¿vale? Para que está codificado. Que esto lo que hace es que la lectura sea más fluible y más fácil de entender ante la petición. Y aquí, pues la query, nosotros le solicitaríamos a la base de datos, por ejemplo, que nos devuelva un dato. En este caso, el objetivo es forzar un error que filtre información y exfiltrar el password del admin. Pues aquí, en este caso, sería ejecutar una petición para que nos devuelva la contraseña del administrador. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que si le pasas un XPath expression y es inválido, pues la base de datos te genera un error y te devuelve el resultado de lo que tú le pidas. En este caso sería la petición query, la solicitud query. ¿Vale? Entonces vamos a probar si realmente esto funciona. Para verlo podemos igualar esto a 1 es igual a 1. ¿Vale? Y se lo pasamos aquí y a ver si funciona. Vale, error. Mire, errores de SQL expuesto a propósito. You have an error in your SQL syntax. Esto es que me he dejado alguna comilla o algo, a ver. Extract value 0x5c concat extract value. También es igual, esto es una XML, concatenamos el resultado, el slash 0x5c y es igual a 1, es igual a 1. En teoría esto está bien, si esta comilla se ha escapado, no. 0,5xc. A ver. Ah, vale, ya sé que me he dejado.
esto está aquí, Alan, he dejado esto de aquí, ¿vale? Y como veis aquí tenemos un error en la base de datos expuesto a propósito, como dice aquí, y nos está devolviendo el 1, ¿vale? Si nosotros aquí le pasamos un 2, pues 0, porque 1 es igual a 2 no se cumple, entonces es false, y esto como 1 es igual a 1, pues nos devuelve la respuesta que es un 1. ¿Vale? Entonces la gracia es que aquí nosotros introduzcamos nuestra petición, la base de datos genere el error porque la función está fallando a través del 1 y nos concatene nuestra respuesta, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí hacemos un select username from users where username where id es igual a 1, nos va a decir que el usuario con el ID igual a 1 es el administrator. Vale, pues entonces, si en vez de seleccionar el usuario seleccionamos la contraseña, que es lo que nos está solicitando en el objetivo, pues lo que vamos a utilizar es el campo de password y aquí tendríamos la contraseña, ¿vale? Pues este sería el escenario de error based. Hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya quedado claro estos cuatro laboratorios. Al final SQL no es lo mismo, no significa que sean 4 técnicas ni nada menos. Es cuánto control tienes, cuánto habla y cuánta lógica entiendes sobre estas técnicas. Porque al final, si entiendes la lógica de lo que se está ejecutando por detrás de la base de datos y todo eso, ya no vas a necesitar herramientas externas que vayas a utilizar y no sepas cuál es el funcionamiento por dentro. Porque al final yo pienso que sí, puedes utilizar todas las herramientas que tú quieras, pero si no quedas con el dato de cómo funciona, no vas a saber si esa herramienta te está reportando un dato que es correcto o qué, ¿vale? Entonces, os voy a dejar por aquí también mi enlace a GitHub, ¿vale? Donde os podréis descargar el laboratorio y simplemente necesitaréis Docker, os descargáis la carpeta, ejecutáis docker compose app-will y ya podréis tener acceso al laboratorio. Y nada, espero que podáis aplicar estos conceptos, los practiquéis y cualquier duda pues me lo podéis dejar en comentarios. Así que nos vemos a la siguiente.